No, ¿por qué? Hola Hugo. Buenos días, buenos días. Bueno, no sé que sea días o tardes allá. No sé. Buenos días, Hugo. Eh, Buenos días. Dios le bendiga a todos. A mí, bueno, mi pregunta no, mi curiosidad es, ¿por qué la gente dice la divinidad de Jesús? ¿Por qué dicen que es divino? ¿Cuál es el argumento para decir que es divino? ¿Por qué dicen que es divino? ¿Qué le han dicho? Sí, pero es teológico. Es un término teológico que ellos usan para decir que Jesús es Dios. Pero no Pero ¿de tienen dónde lo una sacan? prueba bíblica. No, Ok, de su ok, ok. teología. Es teológico, es un término teológico. Llevo años preguntando ese punto yo y no. El problema es que si hablamos de criaturas espirituales, pudiéramos decir que todas son divinas. Cualquier cosa que la gente le llame Dios es divino. Mucha gente en el espiritismo adoran a los ángeles o a los muertos porque piensa que son muertos, pero son los ángeles los que están detrás de eso, ¿no? Entonces, Sí, correcto. eh, no significa que lo que pasa es que el hombre pone lo divino, lo superior a él, que no entiende. Mm. ¿Quién está el que estaba ahí? Está el Richard, que está diciendo que no quiere subir, ¿o qué? Miren, de todas maneras, yo les aconsejo algo, porque hoy, por la mañana tempranito, que yo le mandé hasta un mensaje a Servin de algo que encontré sobre Isaías 9:6, cuando baja la Septuaginta, que ustedes saben que tiene un lenguaje más tosco, más primitivo, porque se hizo antes que Jesús viniera a la tierra, pero fue la primera vez que llevaron las escrituras del hebreo al griego koine. Si ellos no la citan de la Septuaginta, nunca van a ir a la Septuaginta. No van a revisar nada, entonces Porque, se sí, no, discute. porque ahí quedan en evidencia. Nadie Ujú. pensaba en ningún Mesías Dios. No, en Isaías 9:6, cuando dice ángel maravilloso, y sin embargo, Ajá, cuando ya comenzaron a hacer traducciones, le quitaron la palabra ángel, y algunos lo sí, vertieron, algunas escasas la vertieron como mensajero, pero mensajero es ángel también. Entonces, si lo sí, vamos a ver desde el punto de vista de Isaías 9:6, Jesús es un ángel, pero a los ajá. trinitarios no le convendría mirar Isaías 9:6 en la Septuaginta, porque entonces tienen que reconocer que Jesucristo es un ángel y que no es Dios, y tampoco les conviene. Sí. No, ahí no, Rafa, ahí no hay ningún texto que diga y adoraron a Dios y al Cordero. ¿Dónde dice que adoraron a Dios y al Cordero? No existe ese texto. No, espérate, pero aunque existiera, ¿entiendes? Jehová le dio toda potestad a Jesucristo para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, menos Jehová, explica Pablo bajo Espíritu Santo en 1 Correcto. Corintios 15 del 23 al 28. Jehová nunca se doblega delante de Jesucristo. Y después de los 1000 años de su reinado, le entrega el reino a su Dios y Padre. Entonces eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que ya la mentalidad trinitaria no quiere cambiar. Sí, correcto. Ok, señores, voy a cortar aquí y entro ahorita, ok. Voy a pasar al otro teléfono, que es que estoy usándolo, pero viera el solazo, está horrible y se me estaba calentando el teléfono donde lo llevaba. Creo que eso es lo que le causó esta bipolaridad. Alístense, suben ahora. ¿Quién era? Enrique, adelante, Enrique. ¿Escucha? Sí, buenas tardes, saludos a todos. Qué gusto que Hola. esté transmitiendo ahorita Enrique, tu sí, Biblia, ¿tú eres el de Minnesota? sí, Ya ven exactamente. camino tu Biblia, salió esta mañana, ¿ok? Ok, ahí estamos esperando. Sí, ay, Sí, le discúlpame, quería hermano. Mira, decir, que es le que quería, yo no puedo enviar una por una, hermano. Tengo que enviar por lo menos 10 Biblias. sí, Entonces no, sale bien caro no enviar hay solo una. no hay Imagínate que ningún para problema de eso. República Dominicana me sale $156 solo para mandar una Biblia. Mejor me compro un paquete más grande de Biblias y las regalo a otras personas en vez de gastar ese dinero para mandarlo. A veces las personas no entienden algunas cositas y yo no puedo estar dando explicaciones individualmente a cada uno, Sí, no, como ¿verdad? yo le dije, no hay Sí, problema no, y usted tiene paciencia. estamos esperando cuando llegue y Sí, ya Sí, tengo bastantes y versículos que tengo ah, que cotejar y bueno, solo le quería decirle por ahí al amigo que está escribiendo, no sé qué traducción de Biblia tenga, porque él dice,
antes que Abraham naciera, yo ya había nacido. Yo digo, ¿qué Sí, clase de todas las versiones. traducción es esa? Porque que yo sepa no dice antes que Abraham naciera, dice antes que Abraham fuese. Sí, pero si hay Biblias que dice así. O Ujú. sí, Hay oh, Biblia, entonces pero ese es Biblias el nuevas, detalle. como la Dios habla hoy, la nueva versión O sea, internacional y ya la nueva traducción viviente. ya Sí, bien, le han puesto bien así. amañadas entonces para que Ujú. digan lo que quieren que diga. Escucha, Serpin, para que te Es rías. una lástima tanto Ayer engaño. estaba en ¿Ah? un live, ayer estaba en un live y me pasó la inversa de lo tuyo. A ti te acusan de testigo de Jehová y a mí me acusaron de servinista. Me dijeron, tú dices eso porque tú eres seguidor de Servin, tú eres servinista porque yo te he visto allá. Dígole, no, espérate. Servin no es testigo y yo no soy servinista, así que... Pero Selvin, Aquí estoy, bueno, no me Selvin, miran. le Hola. mandé un email con respecto a lo de la Biblia Oh, pero ¿dónde estás tú? en Tijuana. Oh, sí, ya te contesté, te mandé mi número. Ah, ok. Punto, a ver. Yo le mandé mi Es número. que no me Miren, llegó la muchachos, miren. notificación. Miren, muchachos, miren. Voy a estar por 40 minutos aquí. Así que mejor traigan un buen tema. Miren cómo está. ¿Pueden ver? ¿O no se mira? Oh, no se No. mira. No se mira, no se Tendría que mira. quitar la imagen. Voy a quitar la imagen por un momento. Voy a quitar la imagen por un momento. Permítanme un momento. Ahora noten, miren esto. Miren el tranquete que está. Voy caminando a vuelta de rueda, miren. Se parece a 6 Florida. carriles. Mire, hermano. 6 carriles y no veo por dónde. ¿Notan? No veo por dónde. Pero bueno, voy a tener que poner la imagen otra vez para no tener problemas, ¿ok? ¿Se ve bien ahí? ¿Todo bien? Vaya, mire que el teléfono ya empezó a cargar, era que estaba caliente, súper caliente, ahí donde lo tenía puesto. Un gusto, Enrique, ¿cómo estás? Bro, yo tengo una pregunta o una duda, no sé cómo le quiera ver. ¿Sí me oye? Sí. Sí, Ok. Ve que de muchas religiones dicen que los niños no pueden ser bautizados y otras religiones que sí pueden ser bautizados. Mi pregunta es, ¿por qué dicen que no pueden ser bautizados? Y yo digo, o yo entiendo que sí pueden ser bautizados, como cuando creo que Pedro le dice que tú y toda tu casa serán salvos porque dice que fue y toda su familia se bautizó, desde el más chico hasta el más grande, y me imagino que tenían niños. sí, pero ese también es un argumento católico para bautizar niños. Ellos usan No, eso por eso, como tenaza para bautizar niños. Yo creo que los niños ya tienen que tener una edad que ya la persona, el niño entienda, que ya él ya tenga. Yo pienso que ya es cuando un niño está en la etapa de la pubertad, donde el niño está en descubrimiento y empieza a entender qué es lo bueno realmente y qué es lo malo. En ese momento, creo que es el momento de una doctrina y que él tenga conocimiento para qué es el bautismo, porque la verdad que el bautismo dice que es para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces yo no creo que un niño pueda entender qué es arrepentimiento y perdón de pecados. y entonces, pero entonces, ¿cómo está escrito que dice que desde el más chico al más grande? Ahora, si tú eres No, no dice responsable de eso. tu hijo La que es palabra menor de de Dios edad, no dice, ¿eh? la palabra de Dios no dice al más chico más grande. Cuando dice ser bautizado tú y toda tu casa, lo que está diciendo es que se bauticen en lo que concierne todo. Te voy a explicar algo. Por eso es que hay mucha mala traducción. En Colosenses 1:16 dicen, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y la palabra griega es paz. Y la palabra griega paz lo que significa es todo. Ahora, ¿qué significa todo? No está hablando de crear hierro, de crear ríos, pájaros. No, 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 no. La palabra todo, tienes que saber de cuál todo está hablando. Ese todo se llama la iglesia. Es la reconciliación con Dios, es la redención de gente a Dios, ¿verdad? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú eres un niño y yo te llevo a la tienda de juguetes y te digo, agarra todo lo que quieras. ¿Ves la palabra? Te dije la palabra todo. Tú no vas a poder agarrar una hamburguesa porque es un lugar de juguetes. Tú no vas a poder irte a bañar a la piscina y decirle yo te lo voy a pagar. Todo lo que tú quieras yo te lo pago. ¿Ves?
pero la palabra todo tiene un límite. O sea, ese todo tiene que estar dentro de ese contexto. ¿Qué significa todo? Por ejemplo, en Colosenses 1, el todo es el cuerpo de Cristo. Ese es el todo del que está hablando. Ese todo es el cuerpo de Cristo. Y eso significa potestades, dominios, principados y tronos. Ese es el todo. Es un gobierno el que Dios estaba armando en Cristo. Entonces, cuando dice, se salvo tú y toda tu casa, Josué dijo que sería salvo tú y toda tu casa. Está hablando en general. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Pedro dice, y sea bautizado tú y toda tu casa, no se está refiriendo a bautizar niños bebés, porque un judío no hacía eso. Los niños judíos eran circuncidados al 8º día y luego tenía que esperar los 12 años para la próxima ceremonia, ¿sí entiendes? Entonces no tiene nada que ver con el bautismo. El bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. Tiene que ser cuando ya tú entiendes qué es arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso sí tiene apoyo bíblico. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y reciban el regalo del Espíritu Santo. Entonces un niño no entiende todos esos términos. Ok, sí. Entonces supongamos que un niño está chiquito y entonces ese niño que murió y no se pudo arrepentir y no se bautizó, ¿qué pasa con ellos? Sí, que no tenía de qué arrepentirse. ¿Y de qué se iba a arrepentir? Pero si ya naces con el pecado y dice que ya traes pecado, entonces ¿cómo? Para eso tendrías que creer que tenemos pecado original. Tienes que empezar a entender la palabra en 1 de Juan 3:4, si tú lo lees, dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea, pecado es cuando tú transgredes de la ley. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que yo pongo una ley en mi casa donde diga, el que sea más alto de 2 pies, no pasar por aquí, ¿verdad? Y si yo miro a una persona que es más de 2 pies, ese está transgrediendo la ley que yo puse. Pero ¿qué pasa con los niños que son de menos de eso? Ellos no están quebrantando esa ley, porque yo la ley la puse para los que son más altos de 2 pies, de 2 metros. Entonces, si ves, el niño no tiene nada que arrepentirse. Cuando yo digo, bueno, ¿quiénes entraron aquí? Y entonces yo veo 5 adultos que se metieron. Entonces yo le digo, bueno, los que se metieron aquí van a tener que pagar. Entonces lo que van a pagar son los adultos, no los niños, porque los niños no estaban incluidos en esa ley. Entonces tú tienes que entender en contexto que pecado es transgresión de la ley. Si no has transgredido la ley, pues no has pecado. Ok, pero dice que por medio de un hombre entró el pecado al mundo. O sea, a todos pasó el pecado. Dice que por medio de uno, y ese uno es Adán, ¿no? Al parecer. Entonces, si por medio de él pasó todo el pecado, ¿cómo se dice? Se transfirió. ¿Cómo es que lo tiene? Déjame aportarle algo a Ugin. Está pasando por un lugar donde no tiene internet. Ugin, ya que tú mencionaste que si el niño murió, ¿qué sucede? Él entra entre los parámetros de Jesús cuando dijo en Juan, cuando resucitó a Lázaro, no se maravillen de esto, porque todos los que van a ser resucitados. Entonces, sea que hayan sido pecadores o que no hayan tenido pecado. Es decir, que haya sido un niño. Ok. Claro, cuando la persona no tiene argumentos bíblicos, entonces va a atacar, va a ofender, va a insultar, eso es obvio. Y el tópico de anoche con este muchacho era que yo le pregunté, ¿estás seguro? ¿Cómo? Y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, padre eterno. Y me dice, esto, te voy a probar que esto. Y yo dije, Dios, adelante Jesús. Ahí no dice que es Jesús, le dije yo. Sí, pero es Jesús. Bueno, eso lo dices tú, le digo, probámelo. Y viene y se va. No, le digo, lo que yo quiero que me mostres quién citó Isaías 9:6 en el Nuevo Testamento. Y empezó a ir a hablar aquí, ir a hablar allá, y nunca admitió nada. Finalmente lo tuve que sacar porque ya no tiene sentido de persona de que no puedes pasar de un punto simplemente admitir no. Y yo le probé con el Salmo 2. ¿Cómo está escrito en el Salmo? Así como exacto, escrituralmente, y luego lo interpreta, que se trata de la muerte del Mesías y que los otros son Pilato, Herodes y los príncipes de Israel. O sea, eso es
citar un texto textual del Antiguo Testamento y ponerlo en el cumplimiento. Pero él nunca me citó y ahora se fue de detractor. Entonces, esas son las cosas que yo le digo que debemos de mejorar, de quitarnos ese veneno que tenemos en el corazón, porque es un veneno que tenemos. Sí, Ángel de pausa. Pues entonces, David, tú vas a una iglesia, dices, Mi iglesia es unicitaria. unicitaria, claro que sí. Aunque sí, nací en una iglesia unicitaria y me crié ahí, pero yo he ido de varias iglesias de visita, he conocido varias posiciones, puntos de vista, y yo me he dado cuenta con el tiempo que no hay una iglesia específica que diga tengo la verdad absoluta. O sea, yo creo que unos creen una cosa en parte, Ajá. en otros creen otra parte, pero la perfección así plena no la tiene nadie. Y eso es lo que he llegado a pensar con el tiempo. Por eso yo acá he ido a dos iglesias que son pequeñas y de diferente denominación y creen como crees tú. Y las respuestas que me dan y las opiniones que me dan bíblicamente son igual válidas. O sea, no desecho ninguna tampoco. Pero eso sí, yo creo que todos vamos un camino a perfección en cuanto al Evangelio. La palabra de Dios dice que la luz del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, a medida tú vas adquiriendo conocimiento y vas cumpliendo con Dios, viene más. Si ves, cada día es un tesoro. Tú vas a buscar más. Del mismo tesoro encuentras más tesoro. Pero si tú no haces buen uso de lo que estás consiguiendo, posiblemente no encuentres más tesoro. Porque así es, cuando uno va encontrando una verdad en la Biblia y uno mira que es una verdad sólida y no la puedes negar, entonces tienes que empezar y reconocer, revisar lo que crees y decir, wow, esto yo no puedo dejarlo pasar, esto es bíblico. Y eso es lo que pasa con mucha gente que cuando conoce la verdad no lo admite y sigue con cosas torcidas. Y tal vez esa verdad le hubiera ayudado a enderezar otras cosas que también las tenía torcidas. Entonces hoy en día hay bastante oportunidad, hay bastante tecnología, la cual puede ser usada para conocer la verdad. Hay tanta herramienta de que tú te puedes dar cuenta si un texto está correcto, si un texto está, ¿verdad?, mutilado. Hay bastante herramienta hoy en día en la que nosotros podemos ayudarnos y ayudar a otros. Sí, realmente, mira, eso es importante porque yo realmente cuando uno es niño, obviamente que aprende la escritura y la visión que tiene el pastor que me enseñó, creo en su doctrina, su enseñanza, pero cuando fui creciendo me doy cuenta que hay errores bíblicos, errores de traducción, hay otros tipos de Biblias. Y lo genial y lo espectacular de esta época es que uno puede entrar a internet y ver los papiros realmente, el texto, las palabras que dicen, que en otro tiempo no se podía ver. Entonces, muchas veces los errores doctrinales que tenían los que estuvieron antes que nosotros lo tuvieron porque no tenían más herramientas. Y en eso me di cuenta yo, o sea, digamos que estaban limitados a su época. Sí, correcto, tenemos que considerar todo eso. Claro. Y eso es lo que digo yo, tiene que haber primeramente un crecimiento. Y cuando decimos espiritual, lo decimos a nivel escritural. ¿Por qué lo digo escritural? Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Pienso que hay texto añadido, pienso que hay texto agregado, pienso que algo pasó ahí y realmente eso es lo que siempre me dio vuelta desde niño en la cabeza. Porque no puede haber contradicciones a menos que haya un problema de por medio. Cuando yo era niño, mi pastor me enseñó el asunto de los concilios y qué le pasó en el concilio del 325, el de Nicea, que fue uno de los más importantes de lo que me enseñó él, porque era un hombre muy estudiado en ese tema. Y veía ahí que habían personas que estaban debatiendo, o sea, arrianos, monofisitas, pero al final siempre me dio a entender que la solución la dieron en base a que no se dividía el imperio religiosamente. Así que el pastor que yo tenía cuando niño también, murió él hace muchos años, pero también me dio a entender eso, que él sabía que había algo ahí, pero simplemente porque no tenía más información no sabía. Así que yo encuentro que es espectacular vivir en esta época sabiendo y entendiendo muchas cosas más. Y qué es lo que vamos a entender más adelante, eso es también muy bueno. Juan, bendiciones, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones. Bendiciones. Hola, Juan, ¿qué parte de México vives tú o dónde vives?
Yo soy del estado grande de México, de Chihuahua. ¿Estado de dónde? El estado grande de ¿Grande? México. Sí, es ¿O Chihuahua. ese es el estado más grande? Chihuahua, sí. El estado ¿O más qué, grande para de qué México. rumbo es Chihuahua? ¿Para qué rumbo es Chihuahua? Nosotros estamos colindando con Texas, exactamente, con el estado de Texas. Oye, es para arriba entonces. Estamos pegaditos a Texas. Saludos a los que están entrando, saludos a todos. Hay que darle muchos likes. Si lo quieren compartir, pueden compartirlo también, ¿verdad? El punto que estamos tocando, que Dios no es hombre, Juan. ¿Tienes algo que decir? Que Dios no es hombre. Ujú. Ah, ok. Ya sé por dónde va el asunto, por el asunto de lo que nosotros llamamos unión hipostática, ¿no? De que Cristo adquirió una naturaleza humana. Ok. Por ese lado, ok. Es que mira, por ejemplo, ese tema, yo una vez platiqué contigo, ¿te acuerdas? Hace tiempo. Fue la primera vez que platiqué contigo. Y ahí lo que diferenciamos, pues, es en la postura que tú tienes de quién es el Logos, ¿no? O sea, tú me decías que el Logos para ti era simplemente como la palabra, ¿no? De Dios, el pensamiento de Dios, algo abstracto, algo que no es una persona, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para la cultura judía y para la cultura helenística, el asunto de Logos, bueno, para Platón sí era, el Logos sí era simplemente idea, ¿no? O sea, Platón propone la idea de que el Logos simplemente es el mundo de las ideas, o sea, algo que subyace a la materia, sino que es algo que está fuera de la materia, pero es la esencia de las cosas, ¿no? El pensamiento, lo original. Por ejemplo, si tú tienes una mesa, la mesa pues es algo que está en lo sensible, ¿no? El mundo que percibes. Pero la idea de la mesa pues nace de un pensamiento precisamente. Entonces, la idea de Logos, el que planteaba esa idea que Logos era simplemente un pensamiento, pues era Platón, ¿verdad? Pero entre la cultura judía helenizada, sí le atribuían a Logos el creador del arjé, el creador de todo lo existente. Acuérdate que la Biblia sí usa conceptos helenísticos, ¿no? Por ejemplo, el logos, el arjé, son conceptos que ya se usaban en la filosofía antes, ¿no? O sea, bueno, en la historia hay una polémica, ¿no? Ahorita precisamente en el seminario estamos estudiando historia eclesiástica. Estamos viendo la historia de los macabeos, cuando el pueblo judío es atacado por los asirios. Hay una combinación entre judíos, muchos judíos se decantan por la cultura helenista, ¿verdad? La misma Biblia, por ejemplo, la Septuaginta, que fue traducida del hebreo al griego, eran judíos helenizados que vivían en la Alejandría. Filón de Alejandría era uno de los hombres principales de los que traducen la Vulgata, ¿no? Perdón, la Vulgata, la Septuaginta. Y pues Filón de Alejandría... ¿Se te sale lo católico? No, es que esa es historia, eso es en cualquier historia lo vas a encontrar. Ajá. No, porque en vez de decir la Septuaginta, dijiste la Vulgata latina. O sea, te sale lo católico ahí por ratito. No, es que eso no tiene que... Eso es antes del catolicismo, de hecho es antes de Cristo. O sea, el asunto de la Septuaginta, estamos hablando de un libro... No hay problema, Juan, mucho antes... Está en tu memoria. Mucho antes es que eso es historia, esa historia se lo vas a ver en cualquier historia de los judíos. O sea, la guerra de los macabeos fue una historia real. Tú puedes consultar historiadores judíos y te van a platicar. Correcto, la historia. Yo estoy claro en eso, en todo eso. Cuando yo digo que yo no estoy de acuerdo con la teología, no significa que no haya estudiado, simplemente que no es mi lenguaje, porque mi lenguaje, yo hice una promesa hace 10 años, que mi lenguaje iba a ser meramente texto bíblico, y eso es lo que yo trato de usar siempre. Es que todo mundo no es porque yo no sepa, cuando tú me mencionas esas terminologías que tú usas teológicas, no es que yo no sepa de qué estás diciendo. Lo que pasa es que yo no la voy a manejar porque trato siempre de irme a lo que dice el texto bíblico. Compromiso. Es que todo el mundo hace teología. Por ejemplo, tú haces teología. Teología en sí, la palabra es seos, o sea, es una palabra etimológica, seos, teos, o lo que se le conoce como, mucha gente dice teos, pero eso es una pronunciación antigua, ¿no? Es seos, logos, o sea, pensamiento o conocimiento de Dios. Eso es lo que es teología. Entonces, si tú dices, bueno, yo no uso nada de teología, pero explicas tú quién es Dios para ti, qué es lo que entiendes de quién es Dios. Es correcto, pero ¿cuál es la salvación? Estás haciendo teología porque estás hablando del pensamiento de Dios, pero desde Pedro, yo no creo que haya estudiado teología para explicar lo que era de Dios. Eso no se estudió. Entonces, estudió porque duró 3 años con el maestro. Vuelvo y te digo, no existía esa tal cosa y tú lo sabes.
Tú sabes que ahí ya estás ya en otro, Es en que, otro mira, asunto. yo lo Al que he visto decir que eso, ustedes usan, por ejemplo, una falacia como, por ejemplo, decir, mira, es como si ustedes dijeran, la gravedad no existía porque nadie le había puesto nombre de gravedad, ¿no? O sea, hasta que viene Isaac Newton y le pone nombre de gravedad es cuando empieza a existir la gravedad. O sea, así se escuchan ustedes cuando dicen, o sea, necesitabas saber, el concepto no se mencionaba, necesitabas saber, Pedro, eso. entonces no existía. Entonces, No, pero vuelvo y te digo, necesitaba ajá, Pedro estudiar teología para lo que él explicó. en sí el concepto de teología sí lo hizo porque estudió con el maestro 3 años. Sí, pero tú no estás contestando mi pregunta. ¿Estudió Pedro lo que tú llamas la Es, ciencia de la teología? claro que lo estudió. Pedro ¿Dónde? era judío. Los ¿Tú judíos sabes, tienen. tú sabes quién fue el primero que mencionó la palabra teología y cuándo fue? Ahí es donde viene la falacia. La falacia es como decir, o sea, la ¿No vas gravedad a no existe. contestarme la pregunta? La ¿No vas a gravedad contestar no. la pregunta? Pero permíteme, es lo Pues malo la que Biblia dice que el Espíritu Santo le reveló todo, es lo malo que no teología ni que nada. condicionan las respuestas, o sea, ese es el problema, ¿va? Es como si yo dijera, Sí, la pero es gravedad que no simplemente existía una porque pregunta. nadie la gravedad no Juan, existía en los porque primeros es que siglos el porque problema con nadie la usted mencionó. es este, Juan. Siempre con el problema. Hola, mis amores, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Llegaron cajas? Deme un segundito, deme un segundito. No puedo cerrar el micrófono. No, ¿Llegó esto para mí? son puntos. Ok, deme un segundo. Es que es como si, El Espíritu Santo le reveló todo, sí, no no, estoy llevando y nadie está ninguna diciendo que no, teología. ¿verdad? El más estudiado, si acaso, fue Pablo. Pero teología en sí significa el pensamiento de Dios. Cuando tú estás hablando de Dios, estás haciendo teología. Te guste o no te guste, estás haciendo teología. La Pero teología es estudiarse cada esa rama o divinidad, ¿no? esa De ciencia, de una deidad. Simplemente es un Eso es la concepto teología. para ponerle un nombre a lo que tú estás haciendo. O sea, si tú estás explicando de Dios, pero ¿de dónde viene el origen de la teología? ya le dije, la palabra teología es una palabra compuesta. Teos es de Dios, logía es pensamiento de Dios. Usted está haciendo Por teología eso, cuando explica. pero Ajá. ahora nos dicen filosofía, angiología, bibliología y todo Ginecología, eso, ginecología, sí, todo eso biología, son ciencias. geografía. Pero Ajá. nosotros no podemos buscar a Dios en ciencia, porque Dios no Pero quién, podemos estudiarlo nosotros. pero quién dice que no. O sea, es su opinión. No O usted, podemos estudiar a Dios. Dios no podemos nosotros estudiarlo. Él La conoce Biblia todo dice, bro, y sabe quiénes somos, escudriñar las escrituras, eso no es buscar a Dios. Es un mandato. pero no de la manera como nos que han querido Pero, decir, pero que según quién, nosotros, pero según quién, bro. ¿Tu opinión o quién? no, según un hombre. Dios, Y tú su eres hombre, espíritu tú es también lo eres que nos hombre. conecta, O lo que sea, dice tú estás Pablo. dando tu opinión de cómo se busca a Dios, pero No, al final de perdón. cuentas también eres un hombre, bro. O sea, al final de cuentas Óigame, también tú eres hombre. Ok, Pablo dice, pero el O que se sea, une al Señor, un solo espíritu es con él. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Dios, ajá. obviamente su esencia, su espíritu está con nosotros y nos ayuda a conocer todas las cosas. Pero Yo no he dicho lo no contrario. necesitamos reglas hermenéuticas o homiléticas para poder comprender a Dios. ¿Quién dijo que no? En su opinión. Esas son ramas ok, enseñadas bro. por hombres. Pedro, quiero hablar, quiero opinar. La hermenéutica se ha hecho La desde el primer Biblia, siglo. O sea, ¿por qué viene usted en el siglo XIX? Viene a cambiar todas las reglas que se han hecho desde el siglo I hasta el siglo XIX. Pedro Los nunca primeros usó ninguna cristianos, regla. Interpretó Joel lo del derramamiento del Espíritu. ¿En qué momento interpretó con teología Pedro a o el eso se, mismo Esteban? Porque cuánto en Hechos 7, ¿qué interpretó Pedro? ¿Interpretó Pedro y Esteban cuando hablaron de lo que ellos conocían en teología o cómo hablaron ellos bueno, a los primeros cristianos, a los primeros seguidores de Cristo? déjame le respondo. Bueno, cuando una persona por ejemplo, Pedro o los que interpretaron el Antiguo Testamento, precisamente a esa forma de interpretar, es decir, acomodar lo que está en el Antiguo Testamento, encauzarlo o armonizarlo con el pensamiento del Nuevo Testamento, precisamente eso se le llama o se le conoce como hermenéutica. Cuando usted va a armonizar el pensamiento antiguo con el nuevo, se le conoce como una exégesis. O sea, ellos a lo mejor no lo llamaban así, pero lo que estaban haciendo en sí era hermenéutica y exégesis. ¿Qué hicieron ¿Y quién lo llamó así? ¿Cómo? ¿Quién lo llamó y en qué tiempo lo llamaron así? Porque son conceptos Los padres de la fe. los hombres lo llamaron así. Los padres de la fe, los padres de la iglesia. Es que esto se ha venido haciendo 19 siglos, o sea, Por eso, los padres de la fe. Lo que ustedes plantean, mira, voy a poner una cosa bien sencilla. Ustedes reniegan contra toda la exégesis y la hermenéutica que se ha venido haciendo durante toda la 19 siglos. Si ustedes tuvieran la razón de que no hay que hacer exégesis hermenéutica, que también ustedes la hacen, ¿verdad? Ustedes también hacen. Solo voy a hacer una pregunta, perdón. Solo voy a hacer una pregunta. Pero déjame terminar.
cuando usted compara un texto con otro, que dice, mira, este es el significado, usted está haciendo hermenéutica, está haciendo exégesis, porque está haciendo una comparación de textos, está haciendo una comparación de pensamientos. O sea, lo que está haciendo, en realidad es lo que está haciendo usted, cuando hace una comparación de pasajes. Obviamente, Cuando Jesús enseñó en parábola, estaba haciendo una hermenéutica. Claro, ¿Estaba haciéndolo? claro. O sea, mire, Lo que le está diciendo el hermano que la definición de esas acciones que hacían ellos se les llama de esta manera que le pusieron así. exactamente. Y es verdad, y sí es cierto lo que está diciendo el brother. O sea, pero el punto es de que la persona más estudiada que hay en el mundo dice que Dios, que a esa la va a avergonzar mediante las personas que no estudiaron. Como ejemplo, Pedro, ellos no estudiaron, ninguno de sus discípulos fueron estudiosos como Pablo lo fue. Ellos tuvieron la revelación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les reveló todas las cosas. El problema es que usted no es apóstol, no se puede comparar con un apóstol, porque la única autoridad de revelación, porque vamos a partir, ¿qué revelación? Pero yo nunca dije que yo soy. Revelación es descubrir algo que no está, algo que está encubierto, algo que no está develado. Pero la Biblia ya está revelada. Gracias. Pero la Biblia está todo revelado. Me están dando la razón, entonces ya no hay revelaciones. O sea, si ustedes proponen nuevas revelaciones. Juan, no, porque la Biblia está revelada. Juan. Exactamente, me están dando la razón. Entonces, dentro de lo que está revelado, hay que ponerle atención a las palabras que están reveladas, a los tiempos verbales. Pero hay cosas, hay misterios. Es que yo siempre le he dicho a Selvi, mira, yo a Selvi no lo veo como un enemigo. O sea, el problema es que a veces lo que se espera uno a veces en los lives es que no hay un orden para hablar. O sea, no hay un orden porque a veces uno quiere explayarse, quiere uno dar los puntos de vista. Yo soy trinitario, pero miren, no es por nada, voy a sonar un poco arrogante. Estudio en el seminario es una tarea ardua porque es mucha tarea lo que nos encargan acerca de las escrituras, de la Biblia. O sea, no es cualquier cosa. Un seminario es una preparación seria, académica. No crean que la Trinidad es algo improvisado, así de, es que nomás por tradición, porque eso es lo que a veces dice la gente, ¿no? Nomás por seguir la corriente, por seguir una tradición. La Trinidad nació con el Concilio de Nicea. Miren, conozco griego, gramática griega, yo puedo traducir una Biblia ya. Estoy a nivel de hacer una crítica textual, de poder decir qué traducción es buena, qué traducción no es buena. O sea, tengo conocimiento histórico. Hermano Juan. Tengo conocimiento de herramientas bíblicas. O sea, no estoy limitado para decir qué es correcto y qué no es correcto. Siempre para todo, déjame terminar la idea, hermano. Por ejemplo, una persona que dice, yo conozco el corazón del hombre, pero no estudio cardiología. ¿Cómo le vas a creer tú que él conoce el corazón más que un cardiólogo? Que el cardiólogo conoce todo lo que se ha dicho acerca del corazón a lo largo de la historia del pensamiento humano. Él conoce toda esa sistematización que se ha venido haciendo. Entonces, la teología es algo parecido. O sea, la teología no es algo improvisado de que cada quien agarra su Biblia, a ver cómo interpreto, a ver qué se me viene a la mente. No. La teología histórica también cuenta. No hay que tirar en saco roto todo lo que se ha dicho de los cristianos de los primeros siglos, de los cristianos, porque siempre han habido cristianos. O sea, ustedes no son las únicas personas que se pusieron a escudriñar las escrituras. Aparte, muchos de ustedes ni siquiera conocen los textos antiguos, o sea, no conocen hebreo, no conocen griego, y lo digo con respeto, no para humillarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer un análisis cuidadoso cuando están confiando en una traducción, cuando no saben ni siquiera si la traducción es buena, no tienen una justificación para decir, ¿sabes que esta traducción es buena o es mala? Quiero hacer una pregunta. Ajá. Envueltito en el paquete nos ha dicho ignorante que nosotros no conocemos. ¿De dónde viene nuestra fe? Pregunto, ¿de dónde viene nuestra fe? Porque yo, por ejemplo, aquí escucho... No, ¿nuestra fe de dónde viene? Es una fe subjetiva la que ustedes tienen. No, ¿de dónde viene nuestra fe? ¿De cuándo inicia el primer hombre? Ajá. Sí, dígame. O sea... Juan, mi pregunta es directa para ti. Isaías 9:6, ¿lo has leído en la Septuaginta? Porque supuestamente la Septuaginta tiene más autoridad que todas las demás. ¿Sabes lo que dice? Sí, ok. La primera vez que se traduce la Biblia, los primeros 39 libros, del hebreo al griego, fue en la Septuaginta. Sí, estamos de acuerdo, pero ok. ¿Has leído yo no Isaías? lo había escuchado de que es la que tiene más autoridad, y nunca he escuchado eso.
Ok, imagínate, si vamos que la primera traducción de la Biblia fue, que tenemos o que contamos con ella, fue la Septuaginta y todas las demás derivaron de la Septuaginta, después la Pechita y después el Códice de Leningrado y así sucesivamente, tenemos que ver qué dice la Septuaginta y la Septuaginta sería más autoridad que las demás. Isaías 9:6 dice, ¿qué dice? En la Septuaginta dice el ángel maravilloso. Entonces, si todo el mundo aplica ese texto a la vida de Jesús, está diciendo que es un ángel, que no es Jehová, que no es la misma persona. Sin embargo, notamos que todas las demás traducciones le quitaron la palabra ángel, la escondieron como mensajero y algunos... Ok, ya estoy de vuelta, ahora sí, ya estoy en casa. Ángel, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? Pausó el live. No, la señal, no, No tiene pausa. sí, yo creo que la señal de Ángel. La señal de él. Entonces, Juan, yo te hice una pregunta. ¿De dónde viene la palabra teología? Es el pensamiento de Dios, es un concepto, bro. O sea, ¿no me vas a decir? ¿No sabes? Mira, eso es un problema que tienes tú, Selvin, que te responde uno y siempre condiciona, o sea, siempre quieres que se te Pero responda lo sabes, es que, o sea, supuestamente le estoy Eso preguntando a una persona que eso sabe. ensucia mucho los O sea, tú diálogos, porque estudias, es como si yo te pregunto una cosa pero... y voy a tirar en saco roto tu respuesta. José, Ajá. ¿tú eres estudiante de teología y no sabes de dónde viene la palabra teología? Te estoy diciendo que es un concepto, bro. No, yo no te pregunté qué es. Yo te pregunté de dónde vino. Pues porque es un concepto, bro. Es como el ¿De concepto dónde de la vino? Trinidad. ¿De dónde vino? De las escrituras. Juan, te acaban de decir mentiroso, yo no sé. Pero te puedo llamar lo mismo yo, porque teología viene de los griegos. Los griegos, escucha. Teos está en la Biblia. Pues déjame, te voy a educar un poco entonces. Ya que tú no quieres hablar, te voy a educar un poco. La palabra teología es de origen griego. Pero escúchame, académico. ¿Me podías escuchar un momento, académico? Un ignorante te va a hablar ahorita a ti, académico. ¿Te parece bien que...? Ahí vienen los ataques personales. ¿Se fijan cómo Ok, responde? pues sí, un ignorante te va a hablar... Cuando no tiene argumento, ya le queda solamente atacar a la persona. Entonces, escucha a este ignorante, que no es académico como tú, hablar un poquito. ¿Podría, señor académico, decirle algo a este ignorante que no estudió teología como usted? Si vas a dialogar como la gente. Dame un segundo. Sin sarcasmos, o sea, que no tienes dominio propio de tu persona. Aquí vamos. Mira, la palabra teología, para los que están oyendo, la palabra teología es de origen griego. Etimológicamente es un término compuesto por un genitivo, theos o theos, que significa Dios, Dios. O sea, el nominativo o logo, como le llamen teológicamente, simplemente es un estudio, es un razonamiento, es un discurso etimológicamente. Mira, el asunto de ustedes es que les hacen una pregunta y nunca la contestan. Nunca la contestan. Se te contesta, lo que pasa es que no te gusta. El término teología no es de origen bíblico, José o Juan. Ni siquiera es de origen cristiano. Fueron los griegos quien lo acuñaron este término. Tú lo sabes. ¿Y sabes dónde fue esto? Fue en los teatros griegos que se decía que había un lugar encima del palco donde los dioses aparecían. Dicho lugar le llamaban teologio. Teologio le llamaban. ¿Tienes algún libro que respalde esa idea? Escucha, papito, te lo puedo dar, te lo puedo mandar a tu casa. ¿O lo estás hablando de tu propia opinión? Te lo puedo mandar. Te lo estoy diciendo, que los griegos le llamaban, dicen que había un lugar alto y ellos a eso le llaman teologio, en el verbo teologeo. Dentro de la cultura clásica griega, eso es lo que significa. Muéstrame un libro. ¿Y tú me vienes diciendo que no sabes? Muéstrame un libro que respalde esa idea, porque tú hablas muchas opiniones gratuitas, o sea, de tu propia imaginación, dices cosas que no... Dame la fuente, dame la fuente. Mira. Espérate. Solamente tiene que ir a la enciclopedia y usted busca origen, escucha bien. ¿Cuál enciclopedia? Origen de la palabra teología y cómo fue compuesta. Sí. No es un término bíblico, ni siquiera es un término cristiano. Eran los griegos cómo discutían acerca de sus dioses. A eso le llamaban teología. Dame la fuente, porque tú hablas muchas cosas. Te mandé la fuente. A ver, ¿dónde está? Solo tiene que ir escucha, Enciclopedia Británica. Yo quiero página y fuente, porque tú hablas muchas cosas de tu propia imaginación. Ahora ya te gustó la idea. Ahora ya te gustó la idea. ¿Viste? Que tú no puedes contestar una pregunta como te la preguntan. Puedo. Lo que pasa es que tu condición... ¿Por qué no contestaste y me dijiste que era una... No, tú me dijiste que era una palabra cristiana.
Pero me vas a dar chance Y de no hablar. es. Me vas a dar No chance de es hablar. una palabra cristiana. Oye, pero ¿cuál es el miedo de no dejarme hablar? Es que el problema es que siempre no dejas hablar a Bueno, la yo gente, estaba bro. simplemente te estaba contestando porque tú no quisiste contestar. Pero, Yo te pregunté de dónde vino la ok, palabra pero teología me y tú dejas, no dices que no sabes. ¿puedo responder? Ahora dime tú dónde viene la palabra teología. Ok. Bueno, fíjense lo que es la ignorancia de las personas cuando hablan sin bases, sin fundamentos. Dice que es un concepto griego. eh, Él no sabía, yo creo que no sabía que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso es algo que ignoras y yo se lo voy a enseñar porque yo sí soy académico. La Biblia fue escrita en griego, mi estimado. Por si no sabías, el Nuevo Testamento tenemos los códices más antiguos, están en griego. Entonces Por eso viene la Trinidad del griego. la palabra Zeus o Teos, como tú le dices, porque está mal pronunciado, no es Teos, es Por Zeus. eso la Antes de que... Trinidad viene Pero de déjame, la enseñanza entonces, greco-romana. lo que le voy a encargar, si usted no está de acuerdo con el griego, tire todo el Nuevo Testamento que fue escrito en Sí, griego pero ahora, quédese nada más, Juan, con el Antiguo Juan, Testamento. una No, preguntita. no me venga con Antes doble de que moral a se decir que usted escribiera, usa el Nuevo Testamento que fue escrito en griego ok, y está Juan, desechando todo lo que es griego. Entonces, antes, si no le antes que gusta, se pero es escribiera, que no acabo te fijas que interrumpes, sos una persona maleducada que no deja que uno se explaye. sí, pero es que vuelves y te encerraste en lo mismo, te encerraste en lo Por eso la mismo. gente no te entiende porque solamente hablas tú, bro, y no Porque dejas el que te... problema es, Juan, que mira, tú te vas por las ramas. Ahora, Selvin, Yo te si a ti no te pregunté, gusta el la griego, pregunta fue, no uses el Nuevo Testamento. Te voy a Juan, encargar que no uses escucha, el Nuevo Testamento porque el Nuevo Juan, Testamento está en mira griego, cómo te bro. vas por las ramas. La pregunta va a ser facilita, Ajá, mira. Antes de que se tradujera el Nuevo Testamento o la Septuaginta, los griegos ya usaban la palabra teos claro, y logos. también. Y Arge. Bueno, fueron los griegos que inventaron la palabra teólogos. Ellos fue que la inventaron, no fuiste tú. Ni fue el No. cristianismo. Los griegos, escucha Pero esto. bueno, Los, independientemente si ellos la inventaron, ¿cuál sería el bueno, problema, bueno, cuál sería el problema Juan, ahí? ya que tú no quieres, yo lo voy a explicar para mi público. Ya que tú no quieres ser Pero ¿cuál sería el informativo, problema? Dime tú cuál sería el aquí problema vamos, si lo aquí inventaron vamos. ellos, ¿cuál sería el problema? Escucha, hermano, te quieres ir por las ramas. Que no Yo responde, no me ¿verdad? gusta ir por las ramas. Te gusta que te Mira, respondan, mira, pero tú no respondes. mira, mira, Es la táctica que usas, o sea, nomás tú preguntas, mira. pero no responden nada. Yo te pregunté y no contestaste, entonces yo voy a informar a mi público. No, Esto es lo que sí pasa. te contesté, pero no, tú no me Los has respondido. griegos le llamaban al lugar donde ellos tenían este lugar por encima de todos los demás. A ese lugar le llamaban teólogos. Eso, la palabra teólogo. De ahí viene la palabra. Era el Ah. estudio que ellos hacían de ¿Cuál es esos el problema de eso? dioses. ¿Cuál es el Para, problema? Juan. ¿Cuál es el problema Pero de eso? para. Antes de que existiera el cristianismo, la palabra teología ya existía. Eso es lo que tú no quieres admitir. Pero hay muchas cosas que el cristianismo plagió o ya se decía en otras partes. Por ejemplo, la circuncisión históricamente ya la practicaban los egipcios. Aquí no tengo nada que ver con circuncisión. Entonces, Aquí estamos hablando no, de la palabra teología. si tu argumento es si tu argumento es este, mira, tu argumento es este. Hay que desechar las cosas porque ya venían de otra cultura, o sea, lo que te estoy entendiendo. O sea, según tú hay que desecharlo Lo que yo te quiero decir es que la ciencia llamada teología si usamos era el el mismo, estudio si de usamos los el mismo argumento, dioses. si usamos el mismo No argumento, era el entonces- estudio del Dios de la Biblia, era el estudio de los dioses. El no. cristianismo Ahí estás mal. Ahí estás mal. adoptó el cristianismo esta idea de interpretar las escrituras Pero ahí estás usando mal, la brother. ciencia llamada teología. Ahí Eso es lo estás que mal. ustedes no quieren admitir. Ahí estás mal ya. Sí, estoy mal. Que los mira, Puedo dar que los cita griegos tras cita que los de griegos cada traían- diccionario, de cada enciclopedia, donde viene plasmado en uniformidad. Todos. Solo tú no estás equivocado. Y todas las universidades, enciclopedias y diccionarios están equivocados. el problema es que Solo no tú das no. fuente- el problema es que no das fuentes. Yo quiero página y el número de la. Ahora, escucha una cosa, el hecho de que el teos o teología sea un estudio de dioses, que se haya usado para dioses, eso no quita la idea de que se pueda usar el concepto para la idea, Yo, para el ese no es mi estudio, punto. Mi para el punto estudio es de Dios. Entonces de dónde queda fue refutado. tomado la idea de la teología. Ese fue todo mi punto. Yo no digo que el cristianismo no lo use para bien o para mal. Mi punto es que tú no admites Entonces, que fue ¿cuál un es el término punto- cuál es usado, el punto que de la fue un ligata, término brother? copiado, fue una idea copiada y vino al cristianismo y tú Brother. culpaste que la persona que no estudia teología es un ignorante. Por eso este muchacho te dijo que si Pedro Tú es un haces ignorante. teología, de hecho, porque, también. porque Tú haces Pedro, teología no, también. Pedro no hizo teología. Pedro Pero no tú haces, estudió. al Pedro no momento de estudió hablar de teología. Dios, al momento de hablar de Dios, tú estás haciendo Bueno, teología. tú le puedes llamar como tú le quieras llamar. Yo estudio la Biblia. La Biblia está en griego, tírala, si no te gusta el griego, tírala. No, la Biblia está en español, la que yo leo. Pero la Biblia no fue escrita en español, los apóstoles no escribieron en español. Sí, el Antiguo Testamento fue en hebreo. ¿Había teología en el hebreo?
Y el Nuevo Y Testamento, arameo, parte de arameo. y el Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? Entonces usa nada más el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, muchos libros Yo fueron te voy a escritos te vamos a prohibir en que uses arameo, muchos te libros vamos a prohibir que fueron uses el Nuevo escritos en Testamento, arameo. entonces no vas a usar de aquí en adelante ningún No, argumento es que que esté en cuando el Nuevo Testamento fue escrito no existía la idea de la teología cristiana, eso fue inventado más después. ¿Cuándo? A ver, quiero fechas y quiero fuentes. Yo sí puedo dar fuentes Del de año 275 fue el primero que empezó a usar ese término. ¿cuál Si tú término? no lo sabías, edúcate hoy. La página, porque tú hablas muchas cosas sin fuentes y sin pura Bueno, yo opinión personal. simplemente te Ya, estoy ya no preguntando tienes, cosas que tú no no quieres, tienes, tú no no quieres tienes la contestar. fuente, no tienes la Te fuente. pregunté y no contestas. Así hablan los indoctos, o sea, Sencillo. con Era una, opiniones era una pregunta, porque tú me llamas la indocto, gente que, la no gente que no significa... tiene preparación da fuentes, da fuentes, pero sin válgame la Mira, redundancia, sin fuentes, ¿verdad? ahí te puso camino la primera, ahora te voy a dar 4 fuentes. Texteas Juan, de alguna usted puede forma moderar el debate. personalmente para que... Me escribió. No sé si Este, quiere hacer, mi hermano, también. No sé Juan, si Selvin está Juan, dispuesto. tenemos que terminar esto. Yo te estoy diciendo que si tú te pudieras comunicar con Juan, Camilo puede de una manera... moderar el debate con el Y testigo de Jehová, Selvin Cruz. Selvin Cruz no es testigo de Jehová. Te lo digo yo que lo conozco porque vivo en el estado más siguiente a él. Yo vivo en Norte de Carolina y yo sí soy testigo de Jehová. Selvin Cruz no es testigo de Jehová. ¿Aclarado, Ángel García? No, yo contento por lo que pasó entre Juan y el camino, porque es de valiente poder disculparse y qué bueno que Selvin... Juan, puede moderar el debate. Yo quiero acabar con esto hoy. Vamos a desenmascarar a este fanfarrón que dice que Jesús no es Dios. Vamos a acabar con esto. Amado, no sé si él quiere... Para yo, no, los tres contra mí solo. Los tres contra mí solo. Los tres testigos de Jehová contra mí solo. Ya. En igualdad de tiempo, en igualdad de condiciones, con un moderador para que se acabe esto de una vez. Aquí no podemos estar con juego. Es la deidad del Señor Jesucristo la que está en amenaza. Son los arrianos los que están ganando terreno. Y quiero debatir con los tres al mismo tiempo en igualdad de condiciones con un moderador ya. ¿Sí o no? Te voy a dar 5 minutos, Ángel. No, tú no me vas a dar nada. El moderador, ¿quién es? Vamos a determinar quién es el moderador y cuántas preguntas nos vamos a hacer, cuánto tenemos para responder y cuánto tenemos para refutar. Te voy a dar 2 minutos. No, yo no necesito oportunidades suyas. Yo estoy exigiendo un debate en igualdad de condiciones. Yo no quiero argumentos, quiero preguntas. Quiero que tú me preguntes y quiero yo preguntarte. Con tiempo para responder y tiempo para replicar con un moderador. Punto. ¿Lo toma o lo deja? 2 minutos para que hagas tu Pero argumento. en ese tono creo que no puede haber un debate. Juan, ya empezó el terror. Ya empezaron las excusas. Si fuera Milay ya te hubiera bajado porque él habla nada más. Eso no me interesa lo que usted piense. Quiero debatir con el testigo de Jehová, Selvin Cruz. Punto. Quiero que él me haga 10 preguntas y yo hacerle 10 preguntas. 3 minutos para responder y 3 minutos para replicar. Yo solo tengo una pregunta. Así es, una pregunta suficiente. Tengo una pregunta nomás. 2 10 minutos. preguntas. Quiero aquí ante todo el mundo para hoy quitarte la máscara. Para ti solo ocupo una entonces pregunta. Entonces no es no. Ya solo lo dijo. No, ¿cuál pregunta? Para ti. No, yo quiero hacer 10 preguntas con un moderador. No ocupo 10. Con una suficiente. Solo tengo una. Hágala pues. Okay, hágala. Escucho si yo te la respondo satisfactoriamente, usted va a hacer las 10 preguntas conmigo. ¿Le parece? No, escucha bien. Esta es la regla. No, entonces no. Si tú no accedes, yo no accedo. De todas maneras, a tu pregunta. Hágala. Dijo Dios en algún lugar que él no es hombre. Dijo Dios en algún lugar que él no es hombre. Sí lo dijo. Dios no es hombre. En el Antiguo Testamento lo dice. Dios no es hombre. ¿Qué significa hombre? Ya me hiciste la pregunta. ¿Me vas a hacer otra más? Sí, son 3 preguntas. Esta es otra pregunta más. Sí, son 3. Después no era una sola, pues. Está bien, entonces voy con la mía. ¿Qué significa? Voy con la mía, entonces, pues. Voy con la mía. Ya. Adelante. Ajá. Ok. Voy con mi pregunta. En Juan 20:28, o mejor dicho, ¿dice la Biblia en algún lugar que Jesús es Dios y que se llama Dios? Repito, ¿dice la Biblia en algún lugar que Dios es el nombre propio de Jesús? ¿Sí o no?
¿Dice la Para Biblia en empezar, algún lugar que Dios es el nombre propio de Jesús, sí o no? Con artículo Dios, definido en el griego, Joseos. ¿Sí o no? Dios no es un nombre propio. Repito, ¿dice la Biblia en algún lugar que el nombre propio de Jesús es Dios, sí o no? El nombre que le dio su papá es Jesús. Dios es un título. Yo no le pregunté eso, le pregunté que si la Biblia dice en algún lugar que el nombre de Jesús es Joseos, el Dios, ¿sí o no? Dios no es un título. El nombre de Jesús es Bueno, William, Jesús. yo no le pregunté si Dios es un título, porque le preguntaría el versículo. ¿Qué versículo de la Estás Biblia dice que Dios es un título? Estás desperdiciando tu tiempo. Muéstremelo. Responda la pregunta. ¿Dice la Biblia en algún lugar que el nombre de Jesús es el Dios Joseos, sí o no? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? El nombre del Mesías es Jesús, no Dios. ¿No lo dice la Biblia entonces? Ok, voy con mi replicación. Usted está totalmente refutado. La Biblia lo refuta en Mateo 1:23. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ajá, bastante chance vas a tener por tu prepotencia. A echar pulgas a otro lado. A echar pulgas a otro lado. Lo has dejado, estaba muy bueno el cuestionamiento que se estaba haciendo. No, porque tú sabes que estás partiendo de una mentira. Estás partiendo. Ángel, Juan, ¿es Dios un nombre? No. Depende la función sintáctica, porque a veces funciona como solo primero, la pregunta es fácil. a veces funciona como un atributo. Pero, ok, es un atributo y es un título, pero nunca es un nombre. ¿Sabes qué es un atributo? Sí. Dame un ejemplo de un atributo. Te voy a poner, Jesucristo es poderoso. Eso. Bien. Ok, Juan, clarito, entre tú y yo, mira qué fácil. Contigo se puede dialogar, pero con el señor Juan, él solo quiere gritar. Entonces lo saqué por la razón de que él me está haciendo la pregunta 5 veces y me dice, ¿dónde Jesús? Permite, Juan. Ángel es fuerte para hablar, así habla él, o sea, es venezolano. No importa, pero acuérdate que yo también soy fuerte para hablar. Pero no te estaba descalificando, simplemente la voz de él así es firme. No, él tiene una voz firme. ¿Te acuerdas cuando yo le hice la pregunta y él me la contestó? ¿Vea que yo no le empecé a repetir la pregunta? Me la contestó. Y yo le contesté la pregunta a él y él me la hizo 5 veces porque no acepta mi respuesta. Y mi respuesta es correcta porque él me está preguntando que dónde a Jesús se le da el nombre Joteos. A Jesús ni a nadie en la Biblia en 31,000 versículos se le llama a alguien por ese nombre, Joteos. Dímelo tú, si estoy en mentira. El nombre como tal, nombre propio. Correcto, eso es lo que Ángel preguntó. Su pregunta parte de una mentira. Te digo, a veces funciona como atributo. Pero no por nombre. Título y atributo. A veces es como un genitivo. No es nombre descriptivo. No importa cómo sea el genitivo, Juan. El punto general de todo el contexto de la Biblia es que Teos es la traducción de la palabra hebrea Elohim. Y nunca es un nombre. Simplemente es un atributo o un título. Pero a veces sí funciona como sujeto, también Dios. Pero no como nombre. No como nombre, nunca como nombre. Ajá. Pero no como nombre. Bueno, el amigo Ángel sí sabe de gramática, él sí sabe a lo que me refiero. Okay. Bueno, pero el nombre. Entonces, ¿tú también caes en la misma falacia o no? ¿Admites que no es un nombre? Atributo, puede ser un atributo. Juan, ¿ves? Mi pregunta es tan sencillita y fácil. Te pregunto, ¿es Joteos un nombre para Jesús o es un título? Es que aquí el punto es que él te está planteando ese argumento. O sea, no me vas a contestar la pregunta. Tú tienes que ir por la línea de él. Yo no te hice esa pregunta. Porque yo le contesté la respuesta y leí la respuesta. Si él te preguntó es porque tú hayas estudiado ese tema, ¿sí me entiendes? Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Yo contesto la pregunta y él la vuelve a hacer 5 veces. Cuando yo le pregunté a él me contestó y yo pasé a la segunda. Se siente feo, ¿verdad? Que das una respuesta y no te la toman como la en saco roto. Bueno, pero vuelvo y te digo. ¿Tú admites? Ángel, aquí hablando teológicamente como dice Juan, la palabra el Dios o Joteos es un nombre para Jesús, ¿sí o no? Está articulado. Jamás, escucha. Jamás. Pero aparte de eso, él está citando Juan 20:28, que fue la gritería que formó con Juan 20:28. Oh, la prueba irrefutable. Ven acá, el mismo capítulo, Juan, el mismo escritor, y está en el mismo relato. Y en el 17 le dijo a María, haciendo mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿Tomás creía que Jesucristo fuera Dios? No, simplemente cuando lo vio y le dijo, mete la
los dedos de mi lado. ¡Ay, Dios mío! Es una expresión. Pero Hermano, ¿cómo que le estaba diciendo Dios a hermano él? Ángel, esa expresión, esto está haciendo se le conoce como falacia de anacronismo, porque para los judíos, el mencionar simplemente a Dios o cualquier de los títulos de Dios, para ellos no era como usarlo así como lo usamos los latinos, ¿no? El latino es muy dado a usar el nombre de Dios en vano, o sea, pasa un Bueno, carro y, ay, Dios mío, pasa un accidente y, ok. Dios mío santo, o sea, Escucha. no, en la cultura judía no existía eso Pero bueno, ay, pero mi Dios. la cultura Ellos judía. tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios en Escucha, vano, o sea, pero me estás hablando porque de la cultura judía, si él lo de los mencionaba, tiempos de los si él lo tiempos. mencionaba era porque realmente era Dios, o sea, Escucha, no era así como que una expresión Juan, de, ay, Dios escúchame mío, un momento. me caigo de la silla, no, pues claro que no, hermano, Escúchame o un sea, momento. Me estás no hablando de la ajá, cultura judía del no tiempo corresponde de al tiempo, Jesús, pero no, exactamente. no es la misma cultura judía del tiempo de Israel, porque Israel se fue corrompiendo con el tiempo. Sí, ¿Entendiste? pero ellos siempre guardaron el asunto del nombre de Dios, o sea, a unos escribas y masoretas que se equivocaban, fíjese, en la escritura, ni siquiera lo mencionaban, se equivocaban en una letra de Zeus o de Dios o de Elohim, ellos borraban el manuscrito completo, lo tiraban completito, porque el respeto siempre se ha guardado hacia el nombre de Dios, o hacia el Ok, título, como Juan, lo quieran llamar. Juan, Ajá. Juan. Entonces, Entonces eso es muy latino interpretar pero esas. Juan, Es como permíteme. una expresión Bueno, latina, ¿no? Los latinos sí decimos, ay, Dios mío, vamos a santo. empezarlo de cero para que tú tomes el lugar de Ángel, que lo quise subir otra vez y ya se fue. Súbelo. Entonces, pero ya lo traté de subir y yo creo que no quiere subir. Él no estaba ofendiendo, simplemente él habla No es que yo no así, lo bajé por eso, yo no él lo habla bajé por eso, fuerte. sino porque él no está respetando la propia regla que él puso. Este, ahora, Juan, en Juan 20:17, cuando Jesús dice, subo a mi Dios, vuestro Dios, ¿tú consideras que el Dios de Jesucristo es el mismo Dios de Tomás? Cuando dice, subo a mi Dios, Vuestro Dios. ajá. No, El Dios de no dice así, Jesucristo no era el mismo Dios creo de que Tomás. dice, primero, si te fijas, Subo primero a mi dice, Dios, subo a mi ajá, Padre, vuestro y a Padre. vuestro, Y a a mi vuestro. Dios, vuestro Dios. Entonces, la pregunta para ti es, cuando Jesús dice, subo a mi Padre, vuestro Padre, ¿consideras que el Padre de los apóstoles es el mismo Padre de Jesucristo? Sí, pero yo pienso que no, una cosa no tiene que ver nada con la otra. Te voy a decir por qué. No, pero sí que la pregunta ahorita no es no sé lo que estás Sí, pero pensando tú. Mi te voy a pregunta explicar por qué. es referente a Juan 20:17. Sí, pero El te voy a Dios, decir por qué. el Padre de Jesucristo, ¿qué le dice? Mi Padre, vuestro Padre. ¿Se está Ujú. refiriendo a su Padre, al mismo Padre de él? Claro, Jesucristo, Y Jesucristo si un se está apóstol refiriendo al tuviera que Padre. decir, correcto, y si un apóstol tuviera que decir, Padre, ¿a quién le diría? Sí, no, mira, el texto que me estás dando tú, Jesucristo se refiere al Pero, Padre, ¿va? Pero correcto, pero el Juan, texto de Tomás, Juan, no, permíteme, déjame no, yo contestar estoy nada en más. Juan 20:17 ahorita, yo no he saltado a Tomás, estoy en Juan 20:17, estableciendo que cuando Jesús dice, subo a mi Padre, vuestro Padre, mi pregunta fue para ti, Clarita, el Padre a quien Jesús se está refiriendo, en este caso es el mismo Padre de los apóstoles, y tú dices que sí. Entonces, Ujú. cuando Jesús dice, subo a mi Dios, a vuestro Dios, ¿se está refiriendo al mismo Dios de los apóstoles, el Dios a quien Jesús llama Dios? Claro, o sea, Jesús le llama a Dios al Padre, y Correcto, entonces y el significa Padre que le llama, si los a apóstoles Dios al tuvieran que Hijo. llamar, pues no, en este contexto no, en este contexto te digo yo, si los Ah, apóstoles ok. tuvieran que llamar a alguien Dios, ¿a quién llamarían Dios? ¿Al Dios de Jesucristo o a otro? Es que ahí Sí, mira, ahí está escribiendo Ángel, súbalo. lo que estás haciendo tú es una, ¿cómo se dice? De categoría, un error de categoría, o sea, Pero Juan, mi como pregunta si es fueran, específica dos de dioses, ¿no? Como Juan si fueran dos dioses. 20:17. Mi pregunta es de Juan 20:17. Cuando Jesús dice, subo a mi Dios, tiene Ya, que tener un Dios, ¿correcto? El Dios de Jesucristo es uno, o son dos. ya. Entonces, ¿estás de acuerdo que Jesucristo solo tiene un solo Dios? Uno. Ujú. Entonces, ¿es el mismo Dios de Jesucristo? Debe de ser el mismo Dios de Tomás, ¿o no? No, porque el objeto directo, tú vas a hacer Entonces, cuando pero Jesucristo permíteme, dice vuestro Dios, ¿a cuántos dioses se refiere? ahora te puedo hacer una Mi pregunta Dios, yo. vuestro Dios. Espérate, te puedo hacer una pregunta yo ahora. Ajá. En el texto de Tomás, cuando dice mi Señor y mi Dios, ¿quién es el objeto directo ahí? O sea, sobre quién recaen las palabras textuales de mi Dios y mi Dios? O sea, ¿recaen sobre el Padre o sobre Jesucristo? Yo no estaba presente, pero sí se refirió a Jesús como al Señor. Y luego los apóstoles escribieron que Dios Gracias. hizo a Jesús Señor, no lo hizo Dios. Por lo tanto, un apóstol no iba a llamar a Jesús mi Dios.
Yo te pregunté cuál es el objeto directo ahí, o sea, ¿quién está dirigido eso? El Mi objeto Señor y a quien se está dirigiendo como Señor es a Jesús. No, pero las dos, mi Señor y mi Dios. Es que yo en el contexto, tú sabes, tú mismo me has dicho a mí que la junta de toda la palabra es verdad. Entonces Ajá. significa que si yo me voy a otros textos de los propios apóstoles, ellos dijeron que el único Dios era el Padre. No dijeron que Jesús, ellos siempre dijeron el Dios de Jesucristo. Por ejemplo, Ajá. Pablo escribió en Efesios 1:17 que el Dios de Jesucristo era el Padre. En Sí, 1 pero Corintios 8:6, el único Dios verdadero es el Padre. Yo no te pregunté eso, te pregunté quién era el objeto directo ahí, sobre quién En recae el la... objeto directo, a quien Tomás se refiere como su máster, es a Jesús. No se puede referir a su máster como Dios. No, las acciones, las cualidades caen sobre Cristo, sobre el que está escribiendo. Entonces tú no vas a considerar el contexto bíblico. No, yo estoy considerando las palabras que a quién van dirigidas ahí en el texto. ¿Quién escribió el libro de Juan? ¿Quién escribió eso? Sí, pero no me respondas con otra pregunta, o sea, estamos indagando en... No, yo ya o te sea, contesté, te dije que a el Jesús problema, se está el problema refiriendo es cuando... como Señor. El problema es cuando A corren Jesús se otro está texto. refiriendo como Señor. Entonces yo tengo que creer todo y crear toda la Trinidad encima de las palabras de Tomás cuando hace la correcto. exclamación. Ajá. No, es una falacia, pero sí tenemos que ser No. honestos. Tenemos que ser honestos de que esas palabras, el objeto directo es Cristo, al quien se le está Ok, diciendo Dios. ok. Pero, ¿cómo le, espérate, pero Juan, entonces, Servi, dame un chance. Juan, entonces, la segunda vez que aparece la expresión de Juan 20:17, aparece en 1 Corintios 15, del 23 al 28. Entonces, allí, ¿qué me vas a responder? Mira, es que una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia no se contradice con otros textos. O sea, la Biblia se armoniza. Entonces, para poderlo armonizar, Ajá. tengo que entender que Pablo, por Espíritu Santo, dijo que Jehová no se sujeta bajo los pies de Jesús y que Jesús le entrega el reino a su Dios y Padre después de los 1000 años. Y ahí no hay contradicción ninguna. Ahora, si yo trato de encajar eso con la Trinidad, sí hay contradicción. Ahora, si no lo trato de encajar y veo a Jesucristo como el Rey nombrado por Jehová y como el Hijo de Jehová, entonces toda la Biblia sí encaja. Pero si no, de lo contrario, tenemos que borrar 1 Corintios 15, del 23 al 28, porque eso es una daga para la Trinidad. sí. No, al contrario, porque mira, cuando primera que me dijiste, Corintios, ¿qué? 1 Corintios 15, 23 al Mira, 28. hay algo en la lógica que se le conoce como falacia ¿cómo se le llama? De categoría. Por ejemplo, si yo te dijera, por ejemplo, si alguien me dijera, ¿sabes qué? Yo no conozco las ferias, ¿no? O sea, no sé si ustedes conozcan el contexto de las ferias, ¿no? Aquí en México las ferias son un lugar donde hay muchos juegos de diversiones, etcétera. Entonces, dice Selvin, ay hermano, invítame a la feria, ¿no? Ok, yo te invito a la feria. Y luego Selvin se pasea en los caballitos, se pasea en los carros chocones, se pasea en el tobogán. Y después Selvin me dice, oye, ¿y cuándo vamos a ir a la feria? Oye, estás dentro de la misma categoría. Entonces, cuando la Biblia menciona, por ejemplo, individualmente al único Dios, y refiriéndose al Padre, y luego después dice el único Señor Jesucristo, está hablando de la misma categoría, o sea, está dentro de la misma esfera No, categórica. porque Señor no significa Dios. Ajá. Señor no significa Dios. ¿Según quién? Bueno, Según la Biblia. voy con ya colgué aquí, Ángel, quiero seguir con Ángel, Selvin Cruz. permita. Pero Aquí ¿qué no te manda voy a usted. permitir si no me dejaste terminar? No, pero es que no manda usted aquí mando yo. Selvin, ¿qué te parece Es si cuando le ponemos toque su tiempo? turno. Selvin, Sí, pero te propongo, Juan, quiero terminar poner, contigo. No, Juan. poner tiempos. Tranquilo, Juan. Yo tengo todo el día. Yo quiero terminar contigo porque tú ahí Ajá. te me vas con rodeo. Y mi pregunta fue específica y yo regreso a la pregunta. Cuando Jesús dice, subo a mi Dios, vuestro Dios, ¿cuántos dioses tenía Jesucristo? ¿Cómo cuántos dioses? Que Jesucristo no tiene dioses en el sentido que tú lo estás viendo. ¿Cuántos dioses dijo que tenía? Porque- Subo a mi Ajá. Dios. ¿Cuántos Pues dioses? mira, hay algo que no consideras de ese Es texto. una Repito, pregunta, Juan. No puedes Immanuel. hacer una pregunta. En pero hebreo déjame- es un nombre propio indeclinable, ¿sí o no? Juan. Ajá. Usted dijo que Dios no era un nombre. Juan. Entonces, mi pregunta es, Sí. cuando Jesús dice, subo a mi Dios, ¿cuántos dioses tenía Jesús? Es que es lo mismo que si yo te dijera cuántos dioses ¿No me tenía el vas a Padre. contestar? ¿Entonces no me vas a contestar? Te estoy contestando, bro. Bueno, contesta pues. ¿Cuántos Te dioses estoy- tenía o sea, Jesucristo? te estoy ¿A quién le llamó el único Dios verdadero Jesucristo Juan Es que 17:3? ese ¿A es quién? el problema cuando te Pero contestan y no Juan, no si es no una te gusta la pregunta tan respuesta. sencilla, mi hermano. Ya te lo dije al Jesucristo Padre. fue Pero es que Juan esto no se puede 17:3. debatir así. Es que no se Es que puede. yo no estoy Esto hablando no es contigo, para Juan. dialogar Ángel, así, esto es para hacer un debate. Ángel, yo no estoy Aquí hablando lo que se contigo. necesita es un debate.
Juan, Ajá. Jesucristo, ¿a cuántos dioses se refiere? ¿A uno Al, o a al varios? Padre, Un al debate es lo Padre. que se necesita Entonces aquí. el Padre, en ese momento, el Dios a que se refiere Jesús es el Padre, ¿correcto? Ajá. Yo necesito tiempo para responder sin interrupción, bro. Ok, entonces te la voy a hacer la pregunta y me dices cuánto tiempo necesitas para responderme. Con un minuto está bien. Ok, entonces la pregunta es, cuando Jesús dice subo a mi Dios, lógico se está refiriendo al Padre. Y la pregunta es esta, ¿cuántos dioses tenía Jesús? ¿Uno, que es el Padre, o tenía más de uno? Ya. Tengo un minuto, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ese texto hay que entenderlo bien, ¿verdad? O sea, Cristo cuando está diciendo mi Dios, Él no está diciendo que es, o sea, que sea un ser creado, que sea una criatura, ¿verdad? Porque si la idea de Jesús fuera que Él también o sea, es el Dios de toda la creación, no tendría caso que dijera mi Dios, como una acción personal, mi Dios y vuestro Dios, tendría que decir el Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque él también se estaría incluyendo dentro de la categoría de la creación. Pero eso es un detalle que tú a lo mejor no has visto, no has notado. Cuando Jesús dice mi Dios y vuestro Dios, está haciendo una categoría distinta. Él no se está poniendo de parte de la creación, porque si él fuera de la parte de la creación diría simplemente nuestro Dios y punto, se acabó. Ahora, tu pregunta es capciosa, ¿verdad? Ya sabemos que es capciosa y lleva malicia, pero usando tu mismo argumento, yo te preguntaría en Hebreos 1:8, que dice, el Tiempo. Padre le dice a Jehová, a Cristo le dice, tu trono, oh Dios. Yo te Sí. preguntaría lo mismo, ¿cuántos dioses tiene el Padre? Para que Tiempo. me responda. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Cuántos dioses tenía Jesucristo? Estoy diciendo que es el Padre ahí a quien se está a quien se está refiriendo. Entonces, cuando él dijo, subo a mi Dios, vuestro Dios, ¿cuántos dioses tenía Tomás? ¿Era el Padre el Dios de Tomás o había otro Dios aparte del Padre? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? 10 segundos. Selvin, buenas tardes, voy a bajar, Selvin. Ok, Dale, hermano, cuando Tomás se refiere es otro tipo de construcción gramatical, porque el sujeto de la oración no es el Padre, es Jesucristo. Y eso es algo que no me pudiste comprobar, pero tú mismo dijiste que el objeto era Jesucristo. Entonces Tomás tenía más de un Dios. O sea que Tomás tenía más de un Dios. Un judío llamado Tomás tenía más de un Dios. O sea que Malaquías solo tenía un Dios, pero Tomás, otro judío, tenía dos dioses. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? 10 segundos. Ok, estás haciendo una falacia de asociación ahí. Porque llamarle Dios a Jesucristo y llamarle Dios al Padre y llamarle Dios al Espíritu no significa que sean tres dioses. Esa es una falacia de muñeco de paja que estás haciendo ahí. Entonces, Juan, cuando Malaquías dice, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre porque tú nos creaste, ¿a cuánto se refería como Dios y Padre? ¿Cuánto tiempo tengo? Dale, contesta como quieras. Ok, bueno, la Trinidad tú debes de saber que no se refiere a tres dioses. No, yo no estoy hablando de la Trinidad, yo estoy hablando de Malaquías. Ahí no existe Ok. la palabra Trinidad. No respetaste mis 10 segundos. Bueno, porque Dios- es que ya me empiezas a hablar de mentiras. La Trinidad es una Dios mentira. Dios es uno en tres personas, o sea, eso de No, ninguna manera. Malaquías dijo que Dios era el Padre. ¿El Padre son tres? O sea que tú tienes tres padres. ¿Dónde dice que es el Padre ahí? Malaquías dice, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre porque tú nos creaste. ¿Cuántos padres tenía Malaquías? A Jesucristo también se le llama el Padre, ¿sabías tú? No, yo estoy hablando de Malaquías. Yo estoy hablando también de que se le llama el Padre. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios porque tú nos creaste. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Dale, responde, solamente responde conmigo. Hijo eterno nos es nacido, Padre eterno nos es nacido, es un título también al Hijo de Jesucristo. ¿Cómo respondes eso? Selvin, cuando puedas me dejas. Buenas noches. O sea, no. Dice Isaías 94:9-6, dice, porque un niño nos es nacido, ¿que quién está hablando? De Cristo. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, también es llamado Padre eterno. Entonces no hay ningún problema con que ¿Quién es llamado Padre Eterno? Jesucristo, el niño que va a nacer. Y ese texto, ¿quién lo citó en el Nuevo Testamento? ¿Cómo que quién lo citó? ¿Quién citó ese texto en el Nuevo Testamento? O sea que hay que desecharlo según tu lógica porque no se cita. No, yo solo te estoy haciendo una pregunta facilita. ¿Quién citó Isaías 9:6? Espera. Ajá, ¿Quién citó Isaías 9:6 para decir este era Jesús? El ángel cuando le dice a María. Ok, quiero escucharlo. Dame el texto para leerlo ahí. A ver si dice Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte y admirable. ¿Dónde dice eso? ¿Cuánto tiempo tengo para responder?
Responde. Parece un disco rayado el Juan. Pues es que yo necesito tiempo porque así, o sea, si yo hablo No, 2 segundos. te he dado libre, te he dado libertad. Tienes toda la Ya te he dado noche, Juan, libertad. para responder. Ajá. Mira, el argumento de Selvin fue que Malaquías, que solamente se le llama al Padre. Usando su misma lógica, yo le digo, ¿dónde está el Nuevo Testamento que le llame solamente Padre pues al Padre, hablando de la redundancia? Cuando la Biblia también le llama Padre al Hijo, Padre Eterno. ¿A dónde dice en el Nuevo Testamento que a Jesús se le llama Padre Eterno? Y tiene que decir para que el argumento sea válido. O sea, si lo dice en el Antiguo Testamento no vale. ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que Pero Jesús es escucha Padre la Eterno? pregunta. Escucha la pregunta. O sea, si no lo dice el Nuevo Testamento, ¿es inválido el argumento? ¿En qué regla cabe eso de que si no se menciona en el Nuevo Testamento es inválido? Yo ya te di un texto de que un profeta Entonces, dijo, tú eres nuestro tendríamos que Padre porque desechar. tú eres nuestro Creador. Ahora tú me tienes que mostrar en un texto. Entonces, en el Nuevo Testamento según que tu lógica. permite, Juan, Dale. escúchate, te doy mi texto del Antiguo Testamento, por eso te estoy dando suficiente tiempo para contestar. No vayas a decir después que te respeté con el tiempo, como viene tu compinche Juan acá. Ángel, la pregunta que yo te estoy haciendo, el profeta dijo, tú eres nuestro Padre porque tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Dios, Yahweh, y menciona el nombre. Ahora, tú me tienes que encontrar un texto que diga así en el Nuevo Testamento para que tú me puedas probar que Jesucristo es el Padre Eterno. Bueno, es que tú estás estableciendo una regla en tu propio criterio. O sea, como que dices tú, si no se Ok, cita en el Nuevo entonces, Testamento. ¿por qué Isaías le puede llamar a Yahweh, nuestro Padre, nuestro Creador, y tú no me puedes probar que Mira, Jesucristo es tu Padre, tu ese Creador? texto que dices tú dice que es creador, ¿verdad? Es creador y la creación solamente se le atribuye a Cristo. Es algo que no consideras por el sesgo que tienes de querer refutar la Mira, Trinidad. Juan, Ajá. no hay un texto en todo el Nuevo Testamento que diga Claro. Jesucristo creó los cielos y la tierra. No existe. Sí, pero la Biblia dice que la suma de la palabra es de verdad. O sea, no puedes decir. Ok, dame un porque no texto está. que diga así, como tú dices. Es como si yo dijera, voy a tirar la Torá, voy a tirar todos los sacrificios de los animales porque el Nuevo Testamento no lo ratifica. Entonces tú tienes un texto que diga en el Nuevo Testamento, Jesús, te fijas que tu yo argumento no se hice sustenta. los cielos y la tierra. El Padre puede decir eso muchas veces, 700 veces en el Antiguo Testamento, yo te hice, yo te formé, yo soy Yahweh vuestro Dios. ¿Jesucristo podría decir eso? Claro. ¿Dónde lo dijo? Lo dice Juan 1:3, dice que él creó ¿Ahí dice todas las Jesucristo? cosas. ¿Jesucristo dice? El Logos. No, Jesucristo. Tú me dijiste que Jesucristo. Jesucristo es el Logos, o sea, No, pero espérate, todo el mundo ¿por qué sabe yo te puedo mostrar? ¿Por qué yo te puedo mostrar un texto todo en el el Antiguo mundo sabe Testamento que donde diga Jesucristo Dios es el y Logos. mencione su nombre? Permíteme, no, todo el mundo no. Cuando digas todo el mundo, eso es una mentira. Porque si a mí me dicen todo el mundo sabe, eso es mentira. Todo el mundo no sabe. Bueno, Ahora, el consenso unánime ¿por qué sabe yo te que puedo- el Logos es Dios. Bueno, ese consensito unánime de un par de pelones que se llaman Las académicos. como tú. interpretaciones privadas son modernas, Ok. eso de Logos. Ok, entonces, ¿por qué yo te puedo mostrar un texto en el Antiguo Testamento donde diga yo, Yahweh, vuestro Dios, soy vuestro creador, vuestro padre? ¿Por qué yo te puedo mostrar eso y tú no me puedes Porque mostrar eso un se texto refiere a Cristo. que Jesucristo diga así? Escucha, no. ¿Dónde dice Cristo ahí? A ver, te voy a voltear el argumento. Vale, Isaías 43:7. Te voy a voltear el argumento. 43:7. Pero 43:7. te voy a voltear el argumento. Dime un texto en el Nuevo Testamento, fíjate cómo te voy a refutar fácil, ¿eh? Dime un texto en el Nuevo Testamento que la creación se le atribuye al Padre y no al Hijo. Fíjate cómo con tu propio argumento te voy a destruir tu silogismo. ¿Tienes tu Biblia? Ajá, vale. Hechos 4, A ver, vamos para allá. ¿Hechos 4 qué? versículo 26. Dame, ahorita te doy la cita exacta. Porque yo sí te puedo mostrar que es Cristo el que hace la creación. Pero escucha, permite. Mira lo que yo, Juan, quiero que me pongas bastante atención en esto porque después de esto te puedo hasta sacar del chat si eres deshonesto. ¿Escucha bien? No, sin amenazas Mira lo que- tampoco, porque... pero no, es que te lo estoy diciendo porque yo no quiero deshonestos aquí. Mira, Si quieres, como gente poneme civilizada atención, hablamos, Juan, pero no con amenazas. eso no con estamos amenazas. haciendo, pero cuando ya lo niegues el texto, ya no hay más que hacer por ti. Ok, escucha. Mira, te voy a leer un texto, pero permíteme argumentar y te voy a dar tu suficiente tiempo. Claro. Mira cómo se refiere Pedro acerca de Dios. Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Está hablando del Padre, porque en el versículo 25, sí, escucha, no he terminado. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se motinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes preguntaron contra el Señor, este es Yahweh, y su Cristo. Hasta ahí se menciona a Cristo. Ya.
Entonces, ahora, espera. ¿Viste el texto que te leí como dijo Pedro? Dios, tú eres el Señor, el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora dame el texto donde diga a un apóstol esto de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tengo para responder sin interrupción? Toma tu tiempo. Ok, bueno, mira, fíjate cómo tú solito con tus propios argumentos te vas a ir refutando solo. Ni siquiera yo tengo que participar y tú así por qué. ¿Vas a darme Ahí la no, respuesta? ahí yo te había dicho, yo te he preguntado dónde dice el Padre ahí. No dice el Padre, dice que es Dios. Y la ¿Y acción... quién es el Mesías? Ahí hay dos. Juan. Ahí hay dos. Ahí está uno que es el Señor Dios y el otro es el Cristo. Y el creador es el Dios, no está diciendo que el Cristo. Yo escuché que se me iba a dejar responder sin interrupciones. No, pero es que ya partiste tú diciendo que mi texto no importa. Entonces tú estás haciendo lo mismo. Yo no dije eso. Espera, voy a hacer esto. Tú estás haciendo lo mismo que hace el pastor Eduardo Gutiérrez. Que dice, tu argumento no tiene relevancia para lo que estamos diciendo. Y entonces con eso yo no dije eso, tratas de minimizar. No, permite. Yo no dije eso. Yo aquí diciendo locuras. Escucha lo que voy a hacer. Voy a quitarle la foto aquí. Dame un segundo, voy a quitar la foto. Yo te dije dónde dice el Padre y tú no me voy a leer el texto para mi público. Quiero que te entiendas. Ellos diciendo, unánime es la voz a Dios. Nota, no Dios. No dice el Padre. Permite. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Quién dijo? Dios. ¿Quién? Dios, el creador. Jesucristo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra. Este es Dios hablando por boca de David. Los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. ¿Viste? Cristo no es este. Este es el que habló por boca de David acerca de Cristo. Porque lo dices tú o porque... Ajá. Entonces, ¿quién es este? Jesucristo. ¿Quién es este? Te lo ¿A dónde dice demuestro. Jesucristo ahí? Te lo ¿A dónde demuestro. dice? No, ¿a dónde dice Jesucristo aquí? Déjalo que lo demuestre, Selvin. Déjalo. Ok. Bueno, la creación se le adjudica a Jesucristo, no al Padre. A La ver, Biblia dice... dinos dónde. Pues deje responder, pues para eso voy, o sea, ¿cuál es el miedo que les demuestre Ándale, uno? pues, dale bien. Pues para allá voy, pero no me interrumpa, por favor. Colosenses 1:15 dice, la Biblia 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesucristo. Sí, por medio de él y para él. Porque fue un regalo que Dios le hizo a su Hijo Jesucristo. Ajá, Juan. pero la Biblia dice que Dios solo formó los cielos y la tierra. Isaías 44:24 dice... Mira. Pero déjenme argumentar, ¿por qué no me dejan argumentar? En él fueron creadas las cosas. En él, Dios las está haciendo en él. La nueva creación. Eso es falso. Te el demuestro que la primogénito Biblia... de toda criatura. ¿Qué significa primogénito de toda criatura? Mira, ¿qué significa? Ahí tienes un error. La Biblia dice que Jehová solo creó los cielos y la tierra. Isaías 44:24 dice la siguiente cosa. Dice. Ok, pero aquí no está hablando de la creación en Génesis. Déjame aquí está hablando de la redención de, mira, dominios. Así no se puede. Así no se puede dialogar. Te doy gracias por el espacio, Celina. Así no se puede dialogar. Cortarle el argumento a la otra persona no es. No, pero es que de entrada no es honesto. Que por él. ¿De qué Biblia te lo estás sacando la palabra por él? Es de agencia, esa preposición es de agencia. No, pero en él, ¿qué significa en él? Es de medio o es de agencia. ¿Sabes qué es una preposición de medio o de agencia? Sí, pero en él. ¿Qué fue lo que hizo Dios en él? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, pero respóndeme para ir avanzando. ¿Sabes qué es una preposición de medio o de agencia? Sí. Dime cuál y pon un ejemplo. Bueno, agencia es que hay un enviador y hay un enviado. Jesucristo es el enviado. No, eso no es agencia. ¿Y qué es agencia? Una oración de agencia es, por ejemplo, un sujeto agente se le llama. Es, por ejemplo, si yo dijera, los exámenes fueron revisados por la maestra. ¿Quién ejecuta la acción verbal ahí? La maestra. La maestra es la que revisa los exámenes. Entonces, eso se le llama agencia, el sujeto es agente. Entonces, aquí está diciendo que Cristo, volvamos al texto. Por agencia de Cristo fue creado todo, tronos invisibles. ¿Y dónde fue esto? ¿Dónde se creó estos tronos? Todo fue ¿Dónde se creó estos tronos? ¿Estos tronos dónde fue? Sí, pero no me desvíes el argumento. Porque bueno, es que mi pregunta, lo que se creó aquí el punto principal es que es Cristo el que está creando. Son dominios. Ok, ¿qué es esto, pues? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto?
¿Qué es esto? Trono, dominio y principado. ¿En Génesis fue esto? Todas las cosas, dice el versículo 16. No, pero en tronos específicamente nombra cosas. ¿Qué es? Exactamente. Todas las cosas. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues, ¿qué es? Tronos, dominios, principado y potestad. ¿Qué es eso? Ángeles, ¿Qué es eso? todas las huestes celestiales fueron creadas por él. No, en él. Y por medio de él. No, en él. Y por medio de él dice el... Mira, pero mira, Juan, no puede ver. Hay una preposición de agencia Juan, ahí. No puedes ver que fue el que murió. En quien tenemos redención. Tenemos. Está hablando de nosotros. Tenemos. Claro. Bueno, ¿en quién? En el que murió. O sea, ¿tú crees que esto es en Génesis? Es en la redención en la cruz, por su muerte. El logo ya era en el principio, no tiene principio de... No, aquí en este contexto, me dijiste que respetar el contexto. Ajá. En este contexto, en quien tenemos redención, ¿quiénes? Estos. Pero eso que tiene ¿Quién que ver tiene redención? Estos. Es que también desvías del el punto principal aquí que estamos discutiendo es que Cristo es el creador de las cosas. O sea, ¿dónde está el versículo que me ibas a decir que Jesucristo creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay? ¿Dónde está el versículo? Aquí está, que no lo veas es tu problema. ¿Dónde dice aquí los cielos y la tierra y todo lo que hay? Ahí te lo voy a leer, mira. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque él, no dice él, creó los cielos y la tierra. No dice que él fue. En él. Ahí voy. El texto no acaba. Dice, las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado por medio de él, ahí está la preposición de agencia. ¿Quién fue que lo hizo? Por medio de él, Cristo lo está haciendo. ¿Quién lo hizo? ¿Pero Cristo. ¿Quién lo hizo por medio de él? Cristo. Dios ¿Quién está creando por medio de? ¿Quién? Es Dios. O sea, Dios, la Biblia dice que yo estoy escribiendo por medio de este lápiz. Yo voy a escribir por medio de este lápiz. Yo soy el que estoy escribiendo o el lápiz. Ok, pero te voy a decir una cosa. Si Dios creó, como dices tú, si Dios creó por medio de Cristo, entonces no creó Juan, entonces no creó Dios. Juan, ¿qué fue lo que creó? Es la redención, Juan. Pero déjame, la redención. ¿Dónde dice redención? ¿Y esto? Ajá. Hay que borrarlo. ¿Dónde dice redención? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué es redención? El perdón de nuestros pecados por la muerte de Jesucristo. Pero la redención, por favor, ¿me dejas hablar un momento? Dale, porque este hombre no creo que... Vale, Juan, escúchame, por favor, atentamente, ¿vale? Ya. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿vale? Vamos a meternos allí, en la cruz, en ese momento, en esa escena. Jesús exclamó y dijo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿vale? ¿Tú crees que Jesús pueden haber dos dioses, tres dioses? ¿A quién le estaba clamando Jesús? ¿A su padre, no, Juan? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? No, yo simplemente con que me di. Cuando dijo Elí, Elí, lama sabatani, esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tú has visto alguna vez a Dios desamparado? ¿Alguna vez a Dios llorando? ¿Tú has visto alguna vez a Dios tentado? Jesús fue tentado en todo. ¿Tú has visto a Dios cara a cara? Sí. Porque allí estuvieron los apóstoles con Jesucristo, y Jesucristo no era Dios, porque dice que nadie jamás ha visto a Dios, Juan. Así que sé sincero. Al Padre nadie la ha visto. Al Padre nadie la ha visto, por eso no es Dios eterno. No dijo el Padre. Ahí no dijo el Padre, Dios dijo. Sí, dice el Padre. Nadie ha visto a Dios jamás, Juan. No dijo el Padre. Oye, no te andes por las ramas. Responde perfectamente Juan, bien. Juan, ¿qué pasa contigo, Juan? Pensaba que sabías más. Pensé que sabías más, Juan. No, la descalificación no es argumentar. Descalificar no es argumentar. Juan, no me has respondido. Juan, no me has respondido. Pues si no me deja contestar, ¿cómo le va a responder? Vale, Juan, ¿a quién estaba clamando Jesús? Responde. Al Padre, pero eso no tiene ningún problema con la Trinidad, porque la Trinidad establece que en la divinidad... Que la Trinidad no existe, Juan, deja la Trinidad, por favor. Yo tengo unas dos preguntitas para Juan. Yo tengo unas dos... ¿Puedo? Yo tengo dos preguntitas para Juan. Me voy en 5 minutos. Juan,
Ya, Juan, mira, tú sabes, ¿no? Yo sé que tú sí sabes. La genealogía de, de David, ¿no es cierto? Dice que va a venir el Mesías, ¿no es cierto? Sí, Pero según la pero, carne vino pero Jesús. ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando del monógenes Zeus? Déjalo Ya, que bueno, hable, por te voy a hacer una favor. pregunta. Ya, Aquí estoy todo de la diciendo. genealogía de David, escúchame, de la genealogía de David dice que va a venir el Mesías, ¿no es cierto? Pero eso no estamos hablando de eso, de la genealogía, no es el tema, hermano. No, te hago una pregunta, ¿no? O sea, yo ya voy para eso, ya voy para donde tú me quieres, donde tú estás. Ujú. ¿Sí o no? De la genealogía de David viene el Mesías, ¿no es cierto? Pues así lo establece la Biblia, ¿no? Que de la genealogía de él vendría el Ya, Mesías. listo, tú me dices que sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora, todo israelita sabe que para pertenecer a una tribu, ¿no es Ya. cierto? De las 12 tribus de Israel, tiene que ser por parte paterna, no por parte materna. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, ayer precisamente estaba en un live de judíos, de personas que son No, judíos. no, que no, o sea, solamente contéstame, por Pero favor. responde, Juan. Sí, pero Este, es que una respuesta corta es lo que quieren para agarrarme en curva. Sí, Entonces, sí, dale la respuesta corta, a lo va, que y no voy, te líes. a lo que voy es que ellos ayer estaban diciendo que la genealogía viene de la madre. Eres Entonces un soberbio, Juan. ahí me sacaron de la Eres un jugada, soberbio. porque los judíos dicen que la genealogía viene de la mamá, entonces ahí me sacaron a mí de la jugada, pues. Yo la verdad, en ese tema no, nunca, te soy mira, sincero, jamás la genealogía viene, mira, jamás de la genealogía viene de una madre, sino viene del padre, ¿ya? Y todo israelita sabe eso. Todo israelita sabe eso. Por eso te pregunto, ¿Dónde tienes de cualquier tribu de la tribu de Israel, Ujú. ¿viene por parte de paterna o por parte materna? Es que te estoy respondiendo que... Esa es mi pregunta. Te estoy respondiendo que ese tema no lo he estudiado así a profundidad, o sea, la genealogía. Porque te digo que ayer vi unos judíos de habla hebrea, que se hablan hebreo, y me sacaron de Ya, onda. ahora mira, yo te voy a, yo pensaba, ahora yo mira, pensaba yo te que voy sí a era decir por... algo, yo te voy a decir Ajá. algo muy bonito. Yo te voy a decir algo muy bonito, verás. Jacob tuvo 12 hijos, ¿no es cierto? Y aparte de los 12 hijos, tuvo más hijas. ¿Me puedes decir cuál de las hijas, no sea de qué, no sea de las hijas de Jacob, cuál o quién es la tribu de las hijas de Jacob? ¿Hay o no hay? Espérate un poquito. Déjeme, si quiere usted dialogar este tema. No, pero de las genealogías, Juan necesito dice que no meterme más está a... empapado de ese tema. Sí, Si necesito él ya te lo digo 3 veces. Necesito meterme más al asunto de las Sí, genealogías. Entonces, discúlpame, Juan. Ujú. No, Discúlpame, Juan. Discúlpame, ahí lo Juan. agarraste. Pensé que yo sí sabías tengo- como dices. Como dices que eres, no sea, eres preparado y me gusta hablar con personas preparadas para también aprender. Y Ajá. yo creo que la etimología y todo ese tipo de cosas nos enseñan absolutamente de todo. Yo creo eso porque Yo tenía entendido que sí era yo del también padre, pero la escúchame, genealogía, porque yo pero también ayer los... estudié en Sí, pero algún está bien. tiempo. Está bien, Juan Sí. no está empapado de este tema, lo agarraste en curva en eso, yo sé, ya estuvo. Yo no Vámonos, tengo ningún vamos, yo no voy tengo a ir a ningún buscar. problema listo. Ahora. cuando un tema no está... Entonces voy a una pregunta más sencilla. Entonces voy a una pregunta más sencilla. Estoy escuchando todo el live y decía que un niño nos es dado, ¿no es cierto? Y pondrás por nombre Emanuel, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que le están dando esa profecía para Jesucristo, para el Mesías, ¿no es cierto? Ya. Ahora yo te pregunto, el nombre Emanuel no le pusieron a Jesús, sino que le llamaron Jesús. Ujú. Ahí hay un pequeño error. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Con respecto al nombre de Manuel, yo creo que el nombre de Manuel ahí es más bien lo del significado, ¿no? Lo de Dios con nosotros. No, ahí Es lo dice que- ya será llamado su nombre. Ajá. Sí, porque el Ok, significado Juan. es el significado es Jacob también nosotros. tiene un entonces, significado. Nosotros sí, espera. nosotros sí Ismael también nosotros tiene un sí respetamos- significado. Ok, nosotros sí respetamos mira, mira, que más rápido. Voy a apagar aquí. Juan. Sí, mira, Juan, cuando le dice el ángel a Juan, le llamará su nombre Jesús, ¿le puso Jesús? ¿Por qué le puso Jesús?
Sí, no, pero cuando el ángel dice, será llamado No, Dios con Juan, nosotros. ves mi pregunta, la ignoras. Mi Ajá. pregunta es, ¿por qué el ángel le llama a José y le dice, le llamarás su nombre Jesús? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué José obedeció al ángel y le llamó Jesús? Espérate. Sí, no, porque de hecho sí se está obedeciendo al ángel, ¿eh? Porque los únicos que cumplimos esa promesa somos los trinitarios, porque nosotros sí le llamamos Dios con nosotros y tú no le llamas Voy a Dios con volverte a nosotros. preguntar porque yo no estoy Tú hablando no de Manuel, cumples, estoy tú no hablando estás de cumpliendo. Jesús. Sí, pero tú no Estoy estás hablando cumpliendo de eso. Jesús. Oye, Salvin. A José Pero se tú le no dijo, estás llámalo cumpliendo Jesús. esa parte Y porque ese nombre le tú dio. no le llamas, Ese tú nombre no le le dio. llamas Dios con nosotros. Tú no le Esta llamas gente Dios con nosotros. nunca contestan una pregunta como... Bueno, vámonos, no hay problema. Así déjalo, Juan. Pero tú le llamas Dios con nosotros o no cumples esa promesa del ángel. No, Dios no la está con cumples. nosotros. Dios es el Padre. Ajá. Pero el Padre no se encarnó, sí. Ahí está el tema. La palabra Ahí encarnó está no el está en la tema. Biblia. El que se encarna es La el palabra momento encarnó no está en la Biblia. El La que palabra se encarnó encarna- no está en la Biblia. La palabra No es encarnó que no se está en la Biblia. encarne Jesús. Dios hizo nacer Entonces a Cristo era Jesús de María. Entonces Cristo era un holograma cuando lo veíamos ahí, no era carne. lo que No, veíamos. no, partamos de la palabra encarnarse. ¿Dónde está? Ajá. Yo te lo puedo buscar. Y el verbo se hizo carne, Ok, claro. regresamos exactamente. tarde. Regreso Juan- una Juan hora 1:10. o dos. Juan 1:16 Está bien, dice. regreso una hora o dos y me lo traes. No, ya está. Juan 1:16 el Adiós. verbo se hizo carne. No, Y esa no es la Di palabra que sí, encarnarse. Juan. Esa no es la palabra encarnarse. Esa Viva es la una palabra en Santísima español. La Trinidad. palabra griega no dice eso. Vamos y lo revisamos. Hay una voz media ahí. No Miren, importa cómo y esté está la voz. palabra, La está la palabra no palabra es sarx. encarnarse. Está la palabra No, sarx. no, es la palabra genomai-sars. Sarx es carne. Genomai-sars. Exactamente. Sarx es carne. No es significa carne. encarnarse. Ahí hay dos vocablos. Genomai-sars. No, pues si lo traduces tal cual, pues no se va a entender porque el idioma griego. Ok. El idioma griego Vámonos. se tiene que Está bien, comprar papá. español. No se puede, Servin, con esta gente que Gracias, son Selvin. Gracias, Selvin. No, Bye, con adiós. estos, Nos vemos en una Lo que pasa- horita. con estos Lo que pasa es que él trinitercos no no tiene- hay quien pueda. Lo Que pasa viva es la que no tiene- Santísima Trinidad. Paz. No tiene argumentos usted para debatir. Está bien, está bien. Venga, Ok, va, nos vemos. Juan, Adiós. vete a dormir Muchachos, ya, Está, corre, adiós. está muy acuéstate. limitado. Está muy limitado. en Eres un conocimiento. triniterco. No serán malitos, Triniterco. mandarán los diezmos. Nosotros no diezmamos.